Bueno, señores, lo grande del caso es que cuando tú ves a estas alturas de la vida que el gobierno sigue dando traspié respecto, y me quedo nada más al coronavirus cuando tenemos tantos temas ahí, y que te están hablando de que van a intervenir, como nos dice hoy el periódico Listín Diario en su información principal, de que van a intervenir Santo Domingo, porque ahí están los mayores focos de contagios del virus, la capital, 4 ciudades, obvio, no hay que ser un mago para saber que si el Gran Santo Domingo te concentra a ti más o menos el 30 o el 40% de la población de República Dominicana, y si estamos frente a una pandemia, por supuesto que ahí tiene que concentrarse la mayor cantidad. Y si a eso tú le sumas que en el Gran Santo Domingo y en su periferia están muchos cordones de miseria por el tema mismo de la migración y demás, que no es lo que vamos a ver ahora, tampoco hay que ser un mago para tú determinarlo. Pero que te digan, es penoso, de verdad, que te van a hacer una intervención, que van a realizar unos operativos, como mismo dice la información en el día de hoy, simplemente te confirma que en todo este tema del coronavirus, el gobierno y sus políticas públicas no han hecho ningún plan. No han planificado absolutamente nada y simplemente han estado siendo reactivos frente a lo que debió ser la prevención de lo que hemos estado hablando desde un principio. Porque cuando tú tienes un plan, entonces tú no tienes que hacer un operativo y ni intervenir absolutamente a nadie, como se quiere hacer ahora con Santo Domingo, en este caso, que es la provincia, que es el distrito, además de La Vega y Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, que son los focos principales de la transmisión del virus, nos cuenta hoy el periódico Listín Diario, y que hoy es que se está hablando entonces de qué cosas se empezarían a hacer precisamente ahí con el tema del Gran Santo Domingo y las posibilidades entonces de que ellos puedan hacer esa intervención. Seguimos. Los detalles, Ivonne, de esa intervención al Distrito Nacional, esperémoslos hoy de parte del Ministerio de Salud Pública, cómo va a ser, de qué forma, por dónde van a empezar. Todos esos detalles tenemos que esperarlo en el día de hoy. Pero más que los detalles, el hecho mismo nada más de que se esté hablando de que se va a hacer una intervención y de que se va a hacer un operativo, pues entonces ya nos dice que la planificación aquí estuvo campeando por su ausencia. Aquí no se hizo ningún tipo, ni se ha hecho ningún tipo de planificación respecto al tema y al tratamiento que se le debe dar al coronavirus. Ahora descubrimos que la capital es el epicentro de todo esto. Y que bueno, como es el epicentro del coronavirus, entonces empezamos nosotros a trabajar con operativos, con algo que era perfectamente previsible. Son cerca de 4 millones de habitantes lo que tiene el Gran Santo Domingo, la mayoría hacinados, porque es el centro de las migraciones. Es el más peligroso de los 5 focos del coronavirus que está mostrando y que ayer dijo el ministro, el contamuertes del ministro de Salud. No. Que tú no sabes si más que todos los días cantárnoslo como una lotería, cómo viven aumentando, cómo van aumentando los casos, no solo de contagio, sino también de muerte. ¿Qué más cosas pueden hacer o cuáles son los planes que ellos tienen? Nunca lo han dicho. Por lo tanto, no hay mucho tiempo que perder entonces para que se pueda someter a esas estrictas medidas de contención. Como tuvieron que hacer también, salir huyendo para San Francisco de Macorís, a hacer una intervención para empezar a paralizar. En Puerto Plata también, con más suerte todavía que San Francisco, porque en Puerto Plata, porque tenía otros matices también en este caso, y parece que había la necesidad de frente a esto algunos ocultamientos hacerse, pero en fin, el Gran Santo Domingo con sus municipios y el Distrito Nacional es el que más casos está acumulando de contagio y son cerca de 3.700, cerca de 4.000, con más de 100 muertes, promediando las mayores tasas de personas infectadas. Escenarios que se tornan más vulnerables si se consideran los agudos y agravados problemas de insalubridad, ahora profundizado también por los efectos de el caso de Duquesa que se viene a sumar. Y a todo esto, entonces, tú le terminas sumando las posibilidades y el anuncio que la gente se ha tomado muy en serio de que se va a empezar a reactivar el negocio tomando como referencia qué cosas, casos como el que nosotros mencionábamos tempranito en la mañana,
que tiene que ver con, por ejemplo, con España, que no se está haciendo tampoco a lo loco. Se han reportado menos infectados, se mantiene una realización diaria de pruebas que aquí todavía campean por su ausencia, tú no sabes por qué. Y entonces frente a eso tú lo que tienes es un candidato presidencial dando acarreo como un loco para allá y para acá, y donde es como si fuera un chapulín colorado apareciendo ¡pam! En medio de la crisis, como si fueran colofones. Nosotros no hemos llegado todavía al pico, parece, de la pandemia. Sin embargo, ya eso no sabemos cómo se va a detectar. Parece que será solamente después que haya pasado todo. El sector empresarial y el sector comercial siguen presionando. Pero no solamente ese sector, también gente que no tienen la forma de cómo sobrevivir a esa cuarentena también, y que necesita producir, y que la respuesta tampoco metodológica desde el gobierno no ha sido la adecuada para sostener a estas personas ahí. Entonces, claro que tiene que impulsar la disque reactivación, por un lado. Son muchos elementos los que aquí han estado confluyendo. Está Mayo, la apertura, el negocio. Está, por ejemplo, el tema de los pronósticos, ¿no? El alto riesgo de reabrir la economía en medio de toda esta rama ascendente de los contagios. O sea, toda una gama de improvisaciones que tú no sabes de verdad dónde van a parar en términos del riesgo y de agudizar y de profundizar la pandemia, que en estos momentos podría colocarse, señores, en un punto muy alto. Todo luce indicar que a pesar de los discursos, entonces, que a pesar de las excusas, que a pesar de las justificaciones, la realidad es que se sigue priorizando la economía y que la salud de los dominicanos y las dominicanas sigue pasando a un segundo plano, en gran medida responsable de la situación que nosotros estamos viviendo, por falta de esa planificación que el presidente de la República en su último discurso nos había dicho que había tomado en cuenta, pero que todos sabemos que no fue así. Mayo, que es un mes decisivo contra la pandemia, si se hace lo que se tiene que hacer, parece que será todo lo contrario. La suerte de las elecciones de julio, que pudiera estarse decidiendo en mayo incluso. Pero en todo esto, un paso en falso y acelerar las medidas de reapertura de la economía para favorecer esos intereses empresariales, intereses comerciales, podríamos nosotros terminar pagando un precio bastante alto, la sociedad en su conjunto, y una posible y una agudización en el número de los contagios. O sea, esa prisa que lleva a algunos por hacer negocio de ninguna manera puede ser una gran consejera. Entonces, mucho más allá de lo dicho por los epidemiólogos y de cualquier otra especialidad médica que está asociada a toda esta pandemia, los que deben establecer las condiciones sanitarias, condiciones mínimas que deben cumplirse para una apertura escalonada, esos están arrodillados, porque eso debería de venir del Ministerio de Salud Pública, que ahí la única voz que tienes para ir a contar muertos y a contar contaminados. Tú no sabes cuál es la política de salud, ni cuál es el plan que se puede implementar en esto. Entonces, esas condiciones mínimas que deben estar asociadas a cada actividad de la economía y que deben estar acompañadas, en este caso, de los respectivos protocolos y de la seguridad, e incluso a la salud y a la prevención, tú no la ves. Salud Pública y su comisión de alto nivel, elaborando un listado de las condiciones mínimas sanitarias, de las condiciones asociadas a la pandemia, para pensar entonces en comenzar a pensar en una apertura, pero que sea una apertura gradual de lo que ocurre ahora mismo en la actualidad. Pero ya les dijimos, nosotros tenemos un Ministerio de Salud que solamente sirve para salir a contar los muertos y los contaminados cada día. Ay, no. ¿Y sobre qué base epidemiológica, señores, de la evolución es que se ha decidido ese 11 de mayo que puede reabrir los comercios que hoy están cerrados? ¿Cuál es la base epidemiológica y de sustentación en términos de la seguridad de la salud? Da la impresión entonces que aquí se está estableciendo fechas posibles
y que eso se está haciendo al margen de la evolución, irresponsablemente, por supuesto, al margen de la evolución de la pandemia, del nivel de contagios que tenemos diariamente, de las condiciones mínimas sanitarias asociadas al virus, y que el interés que prevalece aquí es abrir antes del Día de la Madre, sí o sí, no porque le importe la gente, sino para preservar el negocio de empresarios, de comerciantes, porque aquí la gente es lo que menos importa. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Mantenernos ahí para seguir muriendo? No, es que son políticas. No viven ellos diciendo, no, la comadre Margot no aparece y ya ha tenido 2 intervenciones, que por cierto, tú nunca has visto el penco de candidato a hablar. Pero sí, la comadre Margot ha tenido 2 intervenciones para hablar de lo que han sido esas ayudas y cómo eso ha logrado mermar, que no es verdad, el tema de la gente en medio de la cuarentena. Entonces, ¿por qué se retrasaron las medidas iniciales de cierre de fronteras? Por ejemplo, uno se pregunta. Y en eso también estuvo la excusa de no afectar el turismo y prevaleció lo económico sobre la salud pública y no se pudo salvar ni el turismo, pero ni tampoco la economía. O sea que el resultado hubiera sido el mismo, Cundo. Ya voy contigo, un segundo nada más. Si se hubiese decretado el cierre de esas fronteras en una etapa mucho más temprana, es probable que esa decisión de cierre más temprano hubiera producido unos resultados de evolución de la pandemia menos dramáticos a los que nosotros tenemos. Conclusión, primero, todo esto ha sido reacción en medio de la prevención, cero planificación, y todo indica que vamos simplemente a repetir el mismo error que desde un principio y que nos ha colocado como uno de los países de América Latina que más rápido se ha multiplicado, no solo en contaminados, sino también en muertes, por priorizar el tema de la economía, pero de la economía de los comerciantes y de los empresarios y las posiciones políticas del gobierno por encima de la salud de los ningunos y los ninguneados. ¡Llévatela!